Hola eruditos, bienvenidos al primer vídeo, ahora sí que sí, de esta serie de vídeos de relatividad especial. Bueno, pues hoy ya sí que sí empezamos con la buena teoría, ¿no? Y vamos a empezar con la introducción sobre de qué va la relatividad especial, cuáles son los conceptos básicos a tener y demás. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, lo primero que tenemos que saber... ese color es muy gordo. Vamos a poner uno un poquito más fino. Ahí estamos. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, la relatividad especial va sobre puntos de vista. Es decir, tú supón, ¿de acuerdo? Voy a dibujar unos ejes para que nos ubiquemos. Tú supón que es aquí un señorito, ¿de acuerdo? Que está en este eje de coordenadas, ¿no? Este es el origen. Digamos que este es el tiempo, ¿verdad? Y este es la posición, ¿no? Es decir, supongamos que vivimos en un mundo de una sola dimensión, ¿no? Que solo podemos mirar adelante y atrás y nada más. De forma que, por ejemplo, si nosotros estuviéramos viendo un árbol delante, ¿no? Pues bueno, en este diagrama que acabamos de dibujar, la posición del árbol es la misma para todo tiempo, de forma que sería como una línea así, ¿no? Es decir, no siempre está en la misma posición, digamos, X, ¿no? Para cada tiempo T, ¿vale? Bueno, esto ya lo sabéis vosotros. Si estáis interesados en relatividades especiales, porque algo de esto tenéis que saber. Bien, de acuerdo. Bueno, sencilla, es así de sencillo, ¿de acuerdo? Y ahora suponer que estando donde estáis, aquí, estamos digamos, en un parque o sentados en algún sitio donde vemos coches pasar, ¿no? Tú supongo que, bueno, pues hay... Oh, menudo coche más feo, pero bueno, vais a tener que entender que esto es un coche, ¿de acuerdo? Am, con un señorito que lo maneja, ¿vale? Y bueno, pues él también tiene su propio eje de referencia, ¿vale? Aunque este eje, ¿no? Esté yendo a una velocidad v, es decir, el eje del coche, lo que ve el señor del coche, para nosotros se mueve con una velocidad, llámale v. Bueno, para el señor del coche, las cosas realmente, si mira dentro de su coche, pues no se están moviendo. Es decir, el volante que lleva delante, pues está siempre en la misma posición, ¿no? Digamos, si le dibujamos aquí las luces de delante, ¿de acuerdo? Estas están en una posición, de nuevo, vamos a poner un nombre, ¿no? Vamos a decirle que esto, no lo vamos a llamar T también, ¿no? Porque T es lo de otro, vamos a llamarlo T', y esto vamos a llamarlo X', ¿no? Porque, bueno, es distinto que el X que teníamos antes. Vale, pues bueno, pues esto digamos que está en una posición X'. Las luces para el señor en el coche están siempre quietas, ¿no? Es decir, era un poco como nuestro arbolito de antes, ¿de acuerdo? Siempre estaba quieto para el tío que estaba en el parque sentado. Bueno, de pie en ese caso. ¿De acuerdo? Entonces, para el tío que está en el coche, pues también suceden este tipo de cosas, ¿no? Las luces, por ejemplo, tienen esa posición. Y bueno, pues nosotros, por ejemplo, si estamos en el parque, ¿de acuerdo? Vemos que el señor del coche seguiría, digamos, un diagrama así, ¿no? Es decir, en un tiempo, digamos, T, por la falta de un nombre mejor, está en una posición X y demás, ¿no? Y conforme va avanzando el tiempo, pues se va moviendo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Uy, esto debería ser X', ¿verdad? Es otra cosa. Bueno, pues digamos que esto es lo que compone un sistema de referencia. Uy, vamos a quitar esto del medio. Digamos que lo que este tío, lo que este señor en el parque está viendo, ¿no? Es un sistema de referencia, ¿vale? Lo vamos a llamar S, de sistema de referencia, ¿no? Al conjunto, digamos, a estos ejes, lo vamos a llamar sistema de referencia S. Y bueno, pues como habíamos aquí puesto T' y X', pues este va a ser también S, pero S', ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, entonces la pregunta del millón, ¿de acuerdo? Que es de lo que va em, este, eh, eh, este tema, ¿no? De que es la relatividad y demás, es, oye, digamos que este tío, ¿no? Que está en S, ¿de acuerdo? Tiene unas coordenadas, las cosas que ve, ¿de acuerdo? Que en física llamamos eventos, es decir, algo como el árbol, ¿no? Em,
en un tiempo dado, digamos, está aquí, en tiempo cero, está en esa posición. Eso es un evento, ¿verdad? Eso es algo pasa, bueno, no está pasando gran cosa, el árbol está quieto, pero digamos que, por ejemplo, un evento más interesante podría ser el coche, ¿de acuerdo? Que nosotros estamos viendo este coche, que no va con una velocidad v, ¿verdad? O sea, digamos, el gradiente de esta gráfica es v, ¿no? Porque ya sabemos todos que v es la distancia entre tiempo. Vale, entonces, digamos que, por decir algo, el coche pasa al lado de nuestro árbol, ¿vale? Em, en este tiempo, ¿vale? Y evidentemente en la posición del árbol. Eso es un evento, ¿no? El evento es que el árbol es este punto en este diagrama. Es un evento, ¿vale? Le llamamos evento, no tiene más misterio. No hemos borrado todo esto. Vale. El kit de la cuestión es, oye, ¿existe algún tipo de transformación, ¿no? Porque a su vez el tío del coche, ¿no? El tío del coche, él también ve un árbol, ¿no? Es decir, llega un momento en el que él ve un árbol que, bueno, para él, desde su punto de vista, se está moviendo a velocidad menos v, ¿no? Porque si el tío del coche está para sí mismo, él está quieto, ¿no? Mira el volante, mira el coche, él podría también decir que está quieto, ¿no? Entonces, pues, de nuevo, el árbol, ¿verdad? Seguiría una trayectoria así, ¿vale? De la misma forma que el coche seguía una trayectoria muy parecida desde el sistema de referencia S. Entonces, dado un evento, ¿no? Que hemos llamado, que se define con T y X, ¿verdad? ¿Existe algún tipo de forma de traducir este evento que ha sucedido? Vamos a llamar este evento E, ¿vale? Que ha sucedido al lenguaje de el señor NS', es decir, el señor en el coche, que para él es un evento que vamos a llamar el prima, ¿de acuerdo? Y bueno, y por supuesto al revés, ¿no? También esta flecha también podría ser al revés, ¿no? Existe algún tipo de transformación, ¿verdad? Que, que te pase de un lado a otro. De eso va a ir esta serie de vídeos, ¿vale? Entonces, bueno, antes de meternos con las matemáticas de estos temas, ¿no? De esta transformación que tenemos aquí, podemos empezar a decir cosas muy generales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cabe esperar, ¿no? Que si yo quiero escribir un evento, ¿cuál es el evento o sea, cuál es la coordenada x' del evento e', ¿vale? Es decir, cuando el señor se cruza con el árbol, por ejemplo, o cualquier otro evento, da igual, ¿de acuerdo? Vamos, lo más general que podemos decir es que, bueno, pues va a estar dado por una función, ¿de acuerdo? Em, que va a tener como argumentos t, el tiempo que ha pasado en el tiempo que ha pasado el evento en nuestro sistema S, ¿vale? X, ¿verdad? Es decir, el lugar en el que ha pasado el evento en el sistema S. Y, y V, ¿no? A la velocidad a la que se está moviendo, ¿verdad? Bueno, a la que se está moviendo el coche con respecto a S, ¿no? Porque la velocidad a la que se mueve el señor con respecto a S' es menos V. Vale. Esto es lo más general que podemos decir, ¿de acuerdo? Bueno, y evidentemente nos podemos imaginar, ¿no? Que para T' también va a existir un tipo de función muy parecida, ¿de acuerdo? Como pues te llama la G, ¿no? Y va a depender de las mismas cosas, ¿de acuerdo? Y efectivamente, digamos que, bueno, pues para X, ¿vale? Es decir, un evento que sucede en el sistema de referencia S, ahora, o en el S', ¿no? El evento sucede en los dos, en el árbol existen los dos, pero descrito desde el punto de vista de S, puede ser dado, a su vez, por una función, que le voy a poner una prima, ¿por qué no? T', X', V'. Bueno, en este caso es V también, ¿no? Pero habría que quizás poner un signo negativo por alguna parte. Muy bien. Y podríamos decir lo mismo de T. Vale.
Así que nuestra labor en los próximos vídeos va a ser encontrar estas funciones. Así que allá vamos.